los temas de el ser, la persona y el buen vivir. Temas muy importantes porque de una u otra manera tienen como que un sentido práctico acerca de lo que llegamos a, a hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual y incluso hasta con lo que no se puede nombrar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en nuestro alrededor que la cual a veces no llegamos a comprender. Sin embargo, la filosofía puede incluso llegar a tener eh, explicaciones o respuestas a muchas de las situaciones que puedan estar pasando a nuestro alrededor y por qué a veces nos va bien o nos va mal, ¿verdad? Eh, para entrar de lleno al contenido, vamos a empezar a ver el primer tema, que es ¿qué es el ser? ¿Verdad? Se recordarán ustedes y cuando hicieron su tarea, la semana pasada hicimos un repaso, pero así muy rápido, muy breve, acerca de lo que es estos temas. Sin embargo, pues no ahondamos demasiado, no entramos en análisis de este tema. Sin embargo, es importante lograr determinar exactamente qué es el ser, a qué se refiere, qué es lo que la filosofía quiere intentar explicar con respecto a ello. Podemos ver entonces el ser, el ser es algo que podemos distinguir, que podemos observar, que tiene muchas explicaciones. Sin embargo, cotidianamente nosotros podemos verle dos usos diferentes. En primer lugar, está el uso como verbo, ¿sí? Cuando hablamos el uso como verbo, podemos indicar, por ejemplo, yo soy, ¿verdad? Yo soy un estudiante, yo soy un joven, mejor dicho, como sustantivo es el ser, ¿va? Yo soy capaz, yo soy un maestro, yo soy un bombero, yo soy en la práctica el sustantivo, ¿verdad? Aquel que vamos a determinar como alguien es, ¿verdad? Cómo se presenta a los demás, pero también lo podemos determinar como un verbo del ser en acción, un verbo en donde diga yo soy una persona que apoyo, estoy en movimiento, soy alguien que aporta a mi comunidad, a mi familia o a la sociedad en general, ¿sí? Entonces, podemos verlo de diferentes formas. Hay, como les digo, hay dos formas aquí entre el ser, ¿verdad? De verbo y de sustantivo. Además, debemos de tomar en cuenta que en filosofía prevalece su valor como sustantivo y eso es lo que vamos a ver poco a poco conforme vamos avanzando. Yo no sé si ustedes se recuerdan acerca de la lectura de lo que el perro que deseaba ser un ser humano, cuando hablaba de que en la casa de un rico mercadero negociante en la Ciudad de México dice que vivía rodeado de comodidades, toda clase de máquinas, vivía, no hacía mucho tiempo, no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la casa, convertirse en un ser humano y trabajaba en ahínco, o sea, con empeño en lograr ese objetivo, en ser un ser humano. Al cabo de varios años y de tantos intentos persistentes sobre sí mismo, dice que caminaba ya con facilidad en dos patas y a veces se sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía. Movía la cola cuando se encontraba algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por la noche se subía a una barda a gemir largamente a la luna. O sea, a veces intentamos ser alguien que no somos. Intentamos convencer a las demás personas en decir, miren, yo soy esta persona, soy el que ustedes quieren. Sin embargo, no es su naturaleza. Sin embargo, no es aquello que ustedes quieren conseguir. ¿Sí?
Al contrario, es lo que ustedes dicen, yo por satisfacer voy a entregarle estas cosas a mis papás, porque es lo que quieren ellos que yo sea. Sin embargo, no es lo que yo quiero ser, ¿verdad? Y pues esa reflexión del perro que deseaba ser un ser humano, es un claro ejemplo acerca de ello, ¿verdad? Aparentamos muchas cosas y sin embargo realmente no lo somos. Entonces, cuando hablamos como que su valor como sustantivo, nos indica entonces en la filosofía que el ser es la esencia o naturaleza y como cosa creada, ¿sí? Especialmente a los dotados de vida. ¿Y cuáles son los dotados de vida? Los dotados de vida son aquellos que se conocen como seres vivos, ¿sí? Seres vivos. Usted y yo somos seres vivos. Entonces, el ser fue una de las primeras palabras con el que Parménides, un filósofo griego, ¿sí? Eh, empezó a analizar. E incluso Parménides empezó a afirmar o a acuñar esta frase donde el ser es y el no ser no es. Él empezó un nuevo camino, el camino de la ontología. La ontología no es nada más y nada menos que parte de la metafísica y obviamente estudia al ser en general y sus propiedades. Parménides parte de un principio que se conoce como el principio de la identidad y en él afirma que el ser es y el no ser no es. ¿A qué se refiere esto? Pues cada cosa es igual a sí misma. A es A y no puede ser B, no puede ser C, no puede ser otra letra. A es A. Usted es tal y como es, ¿sí? No puede negarlo, es lo que dice, porque A es A, pero A no puede ser no A, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nos dice que solo lo que es puede ser pensado y el pensamiento no puede pensar el no ser, o sea, es decir, nada. Significa que usted es tal y como es y no puede negarlo, no puede ir en contra de lo que no es, ¿sí? Porque al negar usted lo que realmente es su naturaleza, ¿sí? Al negarlo, usted no está haciendo nada, ¿sí? Usted prácticamente se está autoeliminando. Eso es lo que habla Parménides con esa su frase. Sin embargo, eh, hay que entender que en la práctica es un poquito complicado poder afirmar lo que uno es, porque cuando uno se pone a pensar, dice, ¿cómo soy yo? Entonces, al aceptar mis cualidades, mis fortalezas, mis debilidades, entonces yo puedo pensar y puedo analizar en lo que puedo mejorar. Sin embargo, cuando niego todo eso, cuando niego mi naturaleza, niego mi forma de ser, entonces yo no puedo pensar. Entonces no hago nada. Ese es el problema cuando uno se niega a sí mismo. De estas posturas, de esta postura para estudiar al ser, surgen dos posturas, el idealismo y el materialismo. El ser con las ideas o el ser con las cosas materiales. ¿De qué manera podemos responderle? ¿Verdad? Eh, Vamos a ver que el idealismo es una corriente filosófica que indica que la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas materiales. Aquí se considera como principio del ser y del conocer, o sea, la idea. Entonces, indica que en mi mente surge la idea de cómo soy y de lo que conozco a mi alrededor, ¿sí? Eso es lo que habla el idealismo, que en mi mente.
aquí en mi cerebro surge eso de lo que yo soy y de lo que conozco. Sin embargo, bueno, antes de pasar a la otra postura, Platón se le conoce como el primer filósofo idealista. La otra postura es el materialismo. El materialismo afirma, en oposición al idealismo, que todo lo que existe es materia o se puede reducir a materia, ¿verdad? Estos personajes, principalmente Aristóteles, defendía que nada puede haber en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Por ejemplo, en el idealismo, usted en su mente se forma la idea de cómo es usted y de lo que conoce a su alrededor. Eso es lo que habla el idealismo. Sin embargo, el materialismo dice, no, lo que es usted es lo que es observable a los demás como materia, ¿sí? Tanto en su físico y su forma de conducirse. Y todo lo que usted conoce ya estaba ahí. Y simplemente lo que está ahí le brinda información a usted. Para ellos, en nuestro cerebro no hay información, no hay esa capacidad de, eh, de considerar ideas. Al contrario, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es considerado como material. Uno de los claros ejemplos del idealismo lo consideramos a través de Platón, como ya les había indicado anteriormente, se le considera como el filósofo idealista, y este señor considera que el verdadero ser pertenece al mundo de las ideas, ¿sí? Según Platón, el ser humano se compone de cuerpo, que es la materia, es eso físico que si usted se pellizca en este momento va a terminar de despertarse, y el alma es el espíritu, ¿verdad? Pues Platón afirma que es el alma en donde habita nuestra razón, donde habita nuestra experiencia, donde habita nuestro pensamiento, ¿sí? Bueno, aunque esta afirmación que decía Platón, la psicología lo confirma, pero eso es tema esa es harina de otro costal, ese es tema de otro curso, ¿verdad? Las cosas visibles tienen un ser, pero ese ser no es perfecto, eso es lo que habla. Al contrario, son sombras de la auténtica realidad. Y pues como les había indicado la semana pasada, el mito de la caverna es uno de los claros ejemplos de Platón y su idealismo. Como les había indicado, ¿verdad? En el caso de Platón, cuando hablaba de que las cosas visibles son sombras de la auténtica realidad, es porque la idea es verdadera y eterna, y lo que nosotros vemos es una sombra de esa idea, ¿sí? Eh, por ejemplo, nosotros sí tenemos idea de las cosas, como les había indicado. Sin embargo, llegar a tener una forma real, tenemos que salir de nuestra cueva y enfrentarnos al mundo. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen idea de lo que es estar estudiando en la universidad. Tienen idea porque algunas personas les han dicho, porque su hermano mayor está estudiando, porque su papá está estudiando, porque X persona está ahí en la universidad o estuvo en la universidad y pues le ha contado su experiencia a usted de cómo es estudiar ahí. Sin embargo, lo que usted tiene es nada más la idea, o sea, la sombra de la auténtica realidad. Cuando usted ya se enfrenta en la universidad, ya no van a ser ideas solamente, sino que van a ser experiencias. Y usted ya va a poder determinar si fue cierto o no fue cierto lo que le contaron en su momento. ¿Sí? Bueno, pasando a otro tema, pasamos al tema de la persona. La persona, en nuestro lenguaje ordinario, acostumbramos a utilizar los términos persona y ser humano como sinónimos. Sin embargo, ya sabemos que
no lo son. El concepto ser humano es un concepto biológico. Somos humanos por razón genética. ¿Qué significa? O sea, somos una especie. Por eso se llama la especie humana. ¿Sí? Está la especie canina. Está, por ejemplo, la especie reptil, entre muchas otras especies que existen a nuestro alrededor. Nosotros, como humanos, somos una especie. Pero, pero, para hablar de persona como tal, se le atribuye ese concepto a aquel que nace humano, ¿sí? Por eso es de que a veces se determina como una falacia, o sea, una verdad sin sentido, sin fundamento, cuando aquellas personas vienen y tratan a los animales como que si fueran personas. Los animales son animales. ¿Tienen sentimientos? No lo sabemos. Los únicos que sí se sabe que tienen sentimientos son los seres humanos. Hay personas que defienden a capa y espada a los animales, pero promueven el aborto. O sea, no hay un sentido ahí. No hay algo que uno dice, esta persona defiende tanto a los animales como al ser humano, defiende la vida de los animales como defiende la vida de los seres humanos. No. Entonces, cuando alguien dice, no, rescatemos a los perritos, démosles de comer, pero ve a su vecino que se está muriendo de hambre, pero ni un plato le llega a dejar. No hay congruencia ahí, ¿sí? Hay que determinar bien, bien, bien qué es el concepto persona. El concepto persona se le atribuye a aquel que nace humano. Y el ser humano tiene capacidad de pensar, ¿sí? Y por tanto, como ser humano, adquiere habilidades y se comporta, tiene forma de comportamientos que lo diferencian de los otros seres vivos, ¿sí? Por tanto, las diferencias fundamentales de otros seres vivos y que por algo nos denomina como persona es de que tenemos conciencia de nosotros mismos, tenemos conciencia de sí mismo, ¿sí? Sé en dónde estoy, cómo estoy, si ya me bañé o no me bañé, si ya desayuné o no desayuné, eh, cuáles son mis sentimientos, si en este momento siento frustración, enojo, apatía, empatía, o sea, yo conozco de sí mismo. También otra característica que nos diferencia de los otros seres vivos es la racionalidad. Usamos la razón, ¿sí? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Analizamos las cosas antes de hacerlas, ¿sí? El animal, cualquier otra especie de seres vivos actúa por instinto. El perro se alimenta por instinto. El gato se alimenta por instinto. Los pollos igual se reproducen por instinto. ¿Sí? Sin embargo, nosotros, a pesar de ser, de nosotros pertenecer a los seres vivos, a la especie, específicamente a la especie humana, y a pesar de que compartimos parte de esos mismos instintos, nosotros sí usamos la razón. ¿En qué sentido? Tengo hambre, pero estoy en clases. Me aguanto unos 10 minutos más, pero voy a comer. Un perro no. A menos que usted ya lo haya entrenado muy bien, le va a esperar. Pero si no, cuando usted se da cuenta en la cocina va, prenguen las cosas. ¿Por qué? Porque está buscando comida. O sale a la calle y a hurgar en los basureros. ¿Usted hurga en los basureros? No lo creo. Pero las personas que hurgan en los basureros, o es por necesidad, por pura necesidad, o porque ya sufre una enfermedad mental y esta parte de la racionalidad ya no está en ellos. Y lo último que nos diferencia como persona del resto de seres vivos es el sentido del bien y del mal. Sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo. Ahora, la persona
filosofía. ¿Cómo es tratado? Hay diferentes posturas, ¿sí? Y han surgido diferentes opiniones a lo largo de la historia y vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo aporta el concepto de persona al lenguaje filosófico y le atribuye una serie de tributos. La persona es autónoma, responsable y dotada de dignidad y obviamente libre. Pues esta idea de persona se inspira en el relato del Génesis sobre la creación del hombre, donde dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, surge otra postura, San Agustín, allá en el 354-430 después de Cristo, donde él afirmaba que alguien puede ser considerado como persona por su capacidad de autorreflexión, ¿sí? O sea, la capacidad de analizar cada uno de sus actos para no alejarse del camino de la verdad y la felicidad. Boecio. Boecio era otro. Él nació en el 480 al 524. Él vivió durante esa época, después de Cristo. Él indicaba, como filósofo de la antigua Roma, él decía que la persona es sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo es capaz de razonar y decidir sobre sus actos. Por lo tanto, eso lo hace libre. Kant. Kant, ya un filósofo, uno de los filósofos modernos, nació en el 1724 y falleció en el 1804 después de Cristo. Esta persona, este filósofo Kant, definió a la persona como un agente racional y moral. Si Boecio destacaba la naturaleza racional e individual, Kant subraya su capacidad moral y su autonomía para obrar. Y esta autonomía hace a la persona responsable de sus actos. ¿Sí? Esos son los aportes de la persona en filosofía. Ahora, el hombre como un ser social. Aristóteles afirmaba, como un filósofo griego, que el hombre es un ser social. ¿Y por qué él decía que el hombre es un ser social? Porque eh, indicaba que el ser humano necesita de la vida social porque busca justicia, algo que solo se puede encontrar en sociedad. Además, también decía que el hombre es un ser político, porque al ser un ser político, necesita que las mejores personas lo gobiernen. Ahora, si él es una persona ideal, puede postularse para que el gobierno, para que las personas, mejor dicho, el pueblo, pueda elegirlo como gobernante. Y él indicaba que dentro de la política hay tres formas de Estado. Uno, la monarquía, en donde hay un rey superior en el Estado que se le considera como un noble y tiene la aceptación y el respeto de todo el pueblo. Hablaba de que la aristocracia también, en donde el gobierno le pertenece a unos pocos, prácticamente a la nobleza, donde son los más virtuosos, los más notables, y en ellos recae el poder. Y por último, hablaba de la democracia. La democracia es algo moderada, en donde el pueblo, ¿sí? Donde el pueblo es el que gobierna. Él es el que elige a sus líderes, ¿verdad? Para Aristóteles, la democracia es la mejor manera de gobierno. Ahora, ¿cómo consideraba la cosmovisión maya a la persona? Bueno, indicamos que la cosmovisión maya es un sistema de valores que interpreta y relaciona, en primer lugar, al mundo y relaciona la vida. También relaciona las cosas, ¿sí? Y el tiempo, ¿verdad? Además, da una explicación de lo que es el universo y la naturaleza. Y es una filosofía de vida que propicia el bienestar material, pero también la satisfacción o plenitud del espíritu. Y en estos últimos minutos vamos a hablar acerca del tema del buen vivir. El tema del buen vivir
supone una visión integrada del ser humano que consiste en estar en profunda comunión, como lo habíamos hablado anteriormente, en donde esa profunda comunión lo debe de tener con estos personajes. La Pachamama, que es la tierra, como así se le conoce, con las energías del universo y con Dios. ¿Sí? O sea, debe haber una profunda comunión entre esos tres aspectos que lo rodea o en la que el ser humano está inmerso. Eh, ¿Cuáles son las características del buen vivir? En primer lugar, dice que el buen vivir es equilibrio. El equilibrio debe permanecer entre los seres humanos y la naturaleza, entre las personas y la naturaleza. O sea, debemos hacer un buen uso de los recursos naturales. También el buen vivir nos brinda una garantía o nos garantiza una vida plena en las comunidades donde se desliga del proceso de la acumulación, ¿sí? Recuerden que el buen vivir no es acumulación de cosas ni de dinero, ¿sí? El buen vivir también es recíproco y complementario, porque así como damos, también recibimos. Si nosotros maltratamos la naturaleza, vamos a recibir un cambio climático. Si nosotros garantizamos la prosperidad de la naturaleza, nosotros vamos a tener una mejor calidad de vida y un mejor ambiente. Es complementario porque así como el universo es dual, tiene el día y la noche, ¿verdad? Y es armonía. Nosotros somos la noche en la naturaleza y la naturaleza es el día, pero ambos tenemos que cohabitar, ¿sí? El ser humano tiene que aprender a cohabitar con, con la naturaleza, con la madre tierra. También, eh, cuando hablaba de complementariedad, ¿verdad? También el buen vivir es intercultural y plurinacional. Cuando hablamos de interculturalidad es porque hay que pensar de nuevas formas de organizarnos social y políticamente, fuera de un modelo económico que explota los recursos, ¿sí? Estamos en medio de una forma de gobierno en donde se explotan los recursos, pero no se piensa en las personas, no se piensa en la naturaleza, ¿sí? Veamos cuántos bosques se han quemado, cuánto de estos bosques se han perdido. Y como se han perdido, vienen y otras personas lo explotan, ¿sí? Ese es vivir mejor, pero no es un buen vivir. Séneca era uno de los que apoyaba esto de, ¿cómo se llama esto? Del estoicismo. Él proponía que la ética estoica afirmaba o lo usaba como propuesta para vivir conforme a la naturaleza. Él impulsaba evitar las pasiones, ¿sí? O sea, dinero, gustos, moda, y muchas otras cosas que se le pueden denominar como pasiones, ¿verdad? Él invitaba a que nosotros viviéramos conforme a la naturaleza y dominar nuestras pasiones. Y recuérdense, y vuelvo a repetir, que las pasiones se le atribuye al deseo de bienes, riquezas y honores que nos apartan del camino de la verdad. Muchos nos metemos en una ambición y olvidamos nuestra naturaleza, ¿sí? Y cuando nosotros evitamos esas pasiones y nos enfocamos en vivir bien, logramos una vida feliz, ¿sí? Una vida plena y enseñar a vivir bien, honestamente, conforme a la virtud. No hay que temer al destino, hay que aceptarlo, pero aceptarlo y conocerlo plenamente, sea cual sea, ¿sí? Y por último, desde otro punto de vista, desde la cosmología maya, tenemos el Uxcaslemal, en donde nos indicaban, ¿verdad?, de que el buen vivir
surge como armonía con la naturaleza, respetando a los demás, respetando sus conceptos y sus ideas, ¿sí? Respetando todo aquello que vive a nuestro alrededor. Para los mayas, todo lo que nos rodea, ríos, montañas, aire, fuego, alimentos, animales, el sol, el universo, todo es sagrado y como es sagrado, merece respeto. También Uxcaslema implica colectividad en la comunidad. No desecha al individuo, pero tampoco lo antepone frente a los demás. ¿Sí? Hay un respeto entre todos. ¿Sí? Entonces, no debemos depredar o matar a nuestra naturaleza para obtener beneficios económicos. Al contrario, debemos habitar con él, con la naturaleza de manera adecuada. Entonces, chicos, como parte final, el ser, la persona y el buen vivir se complementan en primer lugar en que debemos determinar quiénes somos y qué es la conciencia de nosotros mismos. Cuando nosotros usamos nuestra razón, sabemos qué tipo de personas somos y cómo podemos cohabitar con nuestra madre naturaleza para vivir bien, para tener un buen vivir y no solamente vivir mejor. Saber cohabitar con nuestra madre naturaleza y comprender cuál es nuestro destino, a qué venimos a este mundo.